el sistema nervioso central y los glóbulos rojos siempre necesitan glucosa. Eso siempre hay que recordar de aquí todo el tiempo hasta que ustedes hagan su ejercicio profesional. Nosotros los seres humanos somos seres glucodependientes, porque los eritrocitos carecen de mitocondria y por lo tanto en todo momento dependen de la glucólisis y de la vía de las pentosas fosfato. Recordarán que las vías de las pentosas fosfato también es una ruta alternativa de oxidación de la glucosa en el glóbulo rojo. El cerebro puede metabolizar cuerpos cetónicos para satisfacer alrededor del 20% de sus requerimientos de energía. Pero bueno, aquí vamos a hablar en un panorama general por tejido, ¿no? Porque sabemos muy bien que el cuerpo cetónico no está en momento postprandial, pero el resto debe suministrarse mediante la glucosa. Quiere decir que el cerebro puede utilizar glucosa, pero a su vez cuerpos cetónicos. Entonces hay que ir diferenciando. El cerebro es un tejido que sí oxida cuerpos cetónicos en un momento de ayuno prolongado, ¿no? Los cambios metabólicos que suceden en estado de ayuno y en la inanición son las consecuencias de que todas las vías metabólicas que suceden en un momento de ayuno es sacar las reservas. ¿Para qué? Para preservar los niveles de glucosa, ¿no es cierto? Para estos tejidos glucodependientes. Y las reservas limitadas de glucógeno en el hígado y los músculos para su uso para el cerebro, por el cerebro y los eritrocitos. Significa que todo lo que vamos a hablar, ¿por qué hacemos tantas vías metabólicas? Para preservar, ¿no es cierto?, la vida, porque necesitamos tejidos que son glucodependientes. El cerebro, por más que utilice cuerpos cetónicos en momento de ayuno e inanición, tiene que tener glucosa. Así sea a niveles bajos, tiene que seguir oxidando glucosa. Y por lo tanto, de asegurar el suministro de combustibles metabólicos alternativos para otros tejidos. La glucosa se va a ir para los tejidos glucodependientes y prácticamente se va a oxidar combustibles alternativos, principalmente de ácidos grasos, ¿no? Vamos a recordar el estado postprandial y luego iremos al estado de ayuno, ¿no? En el estado postprandial se depositan reservas de combustible metabólico. Algo muy importante que habíamos visto. Cuando nosotros o los mamíferos ocurre eso, existe más consumo del requerido. Y cuando nosotros tenemos este consumo más alto del requerido, pues también tenemos que empezar a reservar para cuando yo tenga este momento de ayuno temprano o ayuno largo o una inanición, que es un ayuno más de 12 horas, tenemos que entender que ahí tenemos que sacar las reservas. En el momento postprandial o absortivo va todo su objetivo desde los diferentes órganos para ir a almacenar los combustibles alternativos. Durante varias horas luego de una comida, mientras se está absorbiendo los productos de la digestión, hay un aporte abundante de los combustibles. Los mamíferos consumimos más de lo que requerimos, por lo tanto se convierte en un momento anabólico de excelencia. En estas condiciones, ¿no es cierto?, de postprandiales o absortivas, la glucosa es el principal combustible para oxidarse en casi todos los tejidos. Por eso decimos que la insulina activa la vía glucolítica y la glucosa se oxida en todos. Esto se observa como un aumento en el cociente respiratorio, la relación de dióxido de carbono producido y el oxígeno consumido, desde alrededor de 0.8 en el estado de ayuno hasta cerca de 1. Ya vamos a ir viendo esto. Significa que nosotros entramos en una fase intensa de oxidación. La vía glucolítica es fundamental en un momento postprandial. ¿Para qué? Para satisfacer la energía de los tejidos. Ahora, la captación de glucosa en el músculo y el tejido adiposo, esto es fundamental, por favor. Controlada por insulina. Nuevamente los casos clínicos que hemos visto, la insulina no solamente nos estimula las enzimas de las vías metabólicas, sino a su vez también determina la captación de la glucosa en los tejidos insulino dependientes, músculo y tejido adiposo. Entonces la insulina es secretada por las células beta de los islotes en respuesta al incremento de la glicemia. Hay varios estímulos para la secreción insulínica, pero ustedes saben bien que en el momento postprandial el incremento de glicemia es el estímulo más importante. En el estado de ayuno, el transportador de glucosa y el músculo y el tejido adiposo se encuentra en vesículas intracelulares. Una respuesta temprana a la insulina, ya vamos a ir viendo los gráficos, por favor. Ya vamos a ver un ratito.
es la migración de las vesículas hacia la superficie celular, donde se fusionan con la membrana plasmática, lo que expone transportadores de glucosa activa. Por favor, entre eso vamos a ir revisando de que nosotros necesitamos una acción insulínica para que el músculo y el tejido adiposo capten. Recordarán muy bien que esta captación enseguida está estimulada para enzimas de la vía glucolítica y en el tejido adiposo para enzimas para hacer la lipogénesis, ¿sí? Así es que la insulina es determinante en el momento postprandial, ¿no? Ahí recordarán bien, entonces si hay pacientes que no tienen una acción insulínica, pues la glucosa no penetra, y al tener músculo esquelético, es un tejido grande en el cuerpo humano, pues la glicemia se mantiene alta, que deja de ser fisiológica en un momento postprandial y se vuelve patológica. Estos tejidos sensibles a insulina, músculo y tejido adiposo, solo captan glucosa a partir del torrente sanguíneo en un grado importante en presencia de la hormona. A medida que la secreción de insulina disminuye en el estado de ayuno, los receptores también se internalizan de nuevo, lo que reduce la captación. Sin embargo, en el músculo esquelético, el aumento de la concentración citoplasmática de ion calcio en respuesta a la estimulación nerviosa estimula la migración de las vesículas hacia la superficie celular y la exposición de transportadores de glucosa activos, sea que haya o no estimulación importante por insulina. Esto es fundamental también en la fisiología muscular. Quiere decir que el músculo esquelético no solamente responde a la insulina, porque no saben bien que no responde al glucagón, pero tiene una respuesta importante a una hormona fundamental en el momento de contracción. ¿Y esa hormona cuál es? Es la adrenalina. La adrenalina también permite que capte glucosa y también todo lo que es el catabolismo del glucógeno. Recordarán bien, la captación de glucosa en el hígado es independiente de la insulina. La mayoría de tejidos captan glucosa por difusión facilitada, es decir, por los GLUT, pero sin necesidad de acción insulínica, como el cerebro, como el hígado, como el páncreas, y solamente hay otros tejidos que sí necesitan, ¿no? Como es el tejido adiposo y el tejido muscular. Cuando capta la glucosa hay dos enzimas, ¿no? La glucoquinasa y la exoquinasa. La glucoquinasa hepática, de modo que conforme aumenta las concentraciones de glucosa, entran al hígado. Es decir, la glucoquinasa que se estimula o cataliza la fosforilación a niveles altos de glicemia. También lo hace la velocidad de síntesis de glucosa 6-fosfato. Esto excede el requerimiento del hígado de un metabolito productor de energía. Es decir, ya produce la vía glucolítica y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Ya tenemos demasiada glucosa 6-fosfato, entonces se usa para la síntesis del glucógeno. Tanto en el hígado como en el músculo estriado, la acción de la insulina estimula la glucógeno sintetasa e inhibe la glucógeno fosforilasa. Estamos aquí repasando elementos claves. Nosotros tenemos que recordar, más que los detalles de fórmulas, tenemos que recordar los elementos claves, y esto estamos haciendo ahora, ¿no? Recordando, entonces, la vía del glucógeno, la vía de síntesis, la glucógeno sintetasa, que es estimulada por la insulina, y la glucógeno fosforilasa está inhibida por la acción insulina, ¿ya? Parte de la glucosa adicional que entra al hígado también puede emplearse para la lipogénesis y por lo tanto la síntesis de triacilglicerol. En el momento postprandial que tenemos vía glucolítica, tenemos síntesis de glucógeno por activación de la glucógeno sintetasa y tenemos la vía de lipogénesis. La vía de lipogénesis que ya vimos, cuando aumenta la cantidad de glucosa y ya tenemos satisfecho demanda energética, ya se sintetiza glucógeno, ¿qué más le queda? Empezar a desviar la vía y eso se transforma en acetilcoenzima A, que luego sale al citosol y se convierte en citrato. Y a partir del citrato, mil disculpas, sino cuando sale de la enzima, sale en citrato, luego nuevamente se rompe y se transforma en acetilcoenzima A, es decir, solamente sale en citrato se convierte en citrato para poder salir de la mitocondria, y luego ahí tenemos la enzima clave, que también está estimulada por la insulina, que es la acetilcoenzima carboxilasa,
que comienza a haber la acción de todo este ácido graso sintetasa. Y eso hemos visto. Los ácidos grasos recién formados viene una vía que es de la lipogénesis, es decir, lo ensambla con glicerol y tenemos triacilgliceroles. Aquí es lo fundamental. Si yo consumo exceso de glúcido, voy a tener mayor exportación de triacilglicerol. En el tejido adiposo, en cambio, la insulina estimula la captación de glucosa, pero también su conversión en ácidos grasos y su esterificación en triacilglicerol. El glicerol, recordarán que el glicerol del tejido adiposo viene del gliceraldehído de la vía glucolítica, más los ácidos grasos que vienen de la dieta o viene exportado de las VLDL, enseguida se esterifica y tenemos depósito de triacilgliceroles. La insulina inhibe la lipólisis intracelular y la liberación de ácidos grasos. Esto es un panorama metabólico fundamental, por favor. La insulina inhibe la lipólisis e inhibe la liberación de los ácidos grasos libres. Cuando nosotros analizamos el plasma de una persona bien alimentada, voy a encontrar ácidos grasos libres prácticamente muy disminuido en el plasma. Cuando comienzan a incrementar, conforme aumenta un periodo de ayuno. Los productos de la digestión de ya saben muy bien que esas son las lipoproteínas nacientes o las que nacen en el intestino y justamente son las que llevan la mayor carga de triacilgliceroles exógenos. En el tejido adiposo y el músculo estriado, la lipoproteína lipasa extracelular se sintetiza y se activa en respuesta a la insulina. LPL, la que está en el endotelio de los vasos sanguíneos o de los capilares, principalmente del tejido adiposo y del músculo estriado. Los ácidos grasos, al romper la LPL, los triacilgliceroles, deja los ácidos grasos no esterificados resultantes son captados en su mayor parte por el tejido y utilizados para la síntesis de triacilgliceroles, mientras que el glicerol permanece en el torrente sanguíneo y es captado por el hígado y usado ya sea para la gluconeogénesis y síntesis del glucógeno o la lipogénesis. ¿Sí? El hígado capta los ácidos grasos que permanecen en el torrente circulatorio y vuelve a esterificarlos. Dicho órgano elimina o aclara los kilomicrones remanentes que tienen agotamiento de lípido y los triacilgliceroles restantes se exportan junto con los sintetizados en el hígado en las lipoproteínas de VLDL. Las VLDL tienen exportación hepática. Entonces ustedes van a ver que el hígado juega un papel central en el metabolismo. Este hígado tiene activación de vías de glúcido, de lípidos y de proteínas. De lípidos exporta triacilgliceroles en forma de lipoproteína VLDL. En condiciones normales, el índice de catabolismo de proteína tisular es más o menos constante durante el día. Quiere decir que existe, ¿no es cierto?, que las proteínas, ya saben bien que las proteínas se recambian. Esto es un concepto también importante. No solamente consumo proteínas, sino las proteínas tisulares se recambian. Solo en la caquexia, que se relaciona con cáncer avanzado y otras enfermedades, hay un incremento del índice del catabolismo proteico. Aumentan las proteínas, la degradación de proteínas. Hay catabolismo neto de proteínas en el estado de ayuno cuando el índice de síntesis de proteína disminuye y la síntesis de neta de proteínas en el estado postprandial y síntesis de neta de proteínas en el estado postprandial cuando el índice de síntesis aumenta por un 20 a 25%. Es importante, cuando tenemos aumento de sustratos o el momento postprandial hay síntesis proteica. Pero cuando existe un estado de ayuno, hay catabolismo de las proteínas. De nuevo, el incremento del índice de la síntesis de proteína en respuesta a aumento de la disponibilidad de aminoácidos y combustibles es una respuesta a la acción insulínica. Es decir, la insulina activa la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos, la síntesis de glucógeno y la vía catabólica fundamental, la vía glucolítica. ¿Sí? Que eso que es lo primero que hace una célula cuando tiene glucosa, ¿no?
acabamos de ver es un panorama metabólico absortivo o postprandial, cuando tenemos mucho. ¿Y cuál es la acción predominante? Insulina. Ahora, cuando tenemos un estado de ayuno, ¿cuál es el fundamento del estado de ayuno? El estado de ayuno se caracteriza luego de las 2 horas posteriores a la ingesta alimenticia. Comienza. Y tenemos un ayuno corto que puede ser entre comidas, que durará 3, 4 horas, pero tenemos un ayuno más largo, como el ayuno nocturno, que ya dura 7, 8 horas, y tenemos una inanición cuando tenemos más de 12 horas sin ingesta alimenticia. Quiere decir que ahí el panorama metabólico cambia. ¿Por qué? Los seres humanos tenemos que ahí sacar o echar de mano las reservas que yo las realicé durante el momento postprandial. Y aquí siempre recordar, por favor, que el estado de ayuno es un estado catabólico. Vamos a retirar o vamos a tener que echar de mano estas reservas de todos los nutrientes, porque aquí ya estamos haciendo una integración para poder mantener la glicemia. Porque en definitiva es esto, mantener la glicemia y mantener con combustibles metabólicos a cada tejido. Habrá tejidos que no importa que no tomen glucosa, no pasa nada, pero ya saben nuestra glucodependencia. En el estado de ayuno hay un pequeño decremento de glucosa plasmática. Claro, esto es así, va a disminuir, pero tampoco puede llegar a una hipoglucemia, porque ya saben muy bien los trastornos neurológicos que tenemos. Y luego poco cambia a medida que el ayuno se prolonga hacia la inanición. Desciende, pero luego ¿qué determina? Que se mantiene la glicemia. Ahora, este fundamento, el objetivo fundamental del estado de ayuno es mantener esa glicemia. ¿Cómo se lo hace? Los ácidos grasos libres se incrementan en el ayuno, pero después aumenta un poco más en la inanición. Conforme se prolonga el ayuno, hay incremento de la concentración de cuerpos cetónicos. La lipólisis, es decir, la ruptura de los triacilglicerol del tejido adiposo, va de la mano con el aumento de ácidos grasos libres en el plasma y obviamente esto con la beta-oxidación hepática y con la cetogénesis. En el estado de ayuno, a medida que la concentración de glucosa en sangre portal, que viene del intestino delgado, disminuye, también lo hace la secreción de insulina y el músculo estriado y el tejido adiposo empiezan a captar menos glucosa. El aumento de la secreción de glucagón, esto es lo determinante. Empezamos a cambiar el momento metabólico y tenemos secreción de glucagón. Por las células alfa del páncreas inhibe la glucógeno sintetasa y activa la glucógeno fosforilasa en el hígado, es decir, activa la glucogenólisis hepática. Esto es lo que nos mantiene sin estados de hipoglucemia entre comidas. Yo como a las 7 de la mañana y vuelvo a comer a las 12 del día, tuve este ayuno de varias horas. ¿Por qué no tengo signos neurológicos de una hipoglucemia? Porque existe esta hormona contrarreguladora que determina la activación de la glucógeno fosforilasa hepática y hay glucogenólisis. La glucosa 6-fosfato resultante es hidrolizada por la glucosa 6-fosfatasa, recordarán bien la enzima que permite salir y la libera la glucosa hacia el torrente sanguíneo para uso por el cerebro y los glóbulos rojos. Miren, cifras plasmáticas de combustibles metabólicos en los estados postprandial y de ayuno. La concentración está en milimoles por litro. A periodo absortivo o postprandial, ayuno de 40 horas, ¿sí? Casi 2 días sin ingesta alimenticia, y un ayuno de 7 días de inanición. Más de 12 horas sin ingesta se llama inanición. Miren, la glucosa 5.5, que es alrededor de 100 miligramos por decilitro, ¿sí? Ayuno de 40 horas y 7 días, 3.6 milimoles. La cifra baja, pero no nos llega a una hipoglicemia, no entra menos de 70. Si yo tengo esto, las cifras no van a ser lo mismo en el momento postprandial que en el momento de inanición, pero aquí en el momento de inanición no puede la cifra estar menor de 70. Los ácidos grasos libres, miren, en el momento postprandial prácticamente no tenemos ácidos grasos libres.
porque se encuentran esterificados en triacilgliceroles en el tejido adiposo. Pero sí empiezan a tener relevancia cuando tenemos un ayuno de 40 horas, cuando tenemos un ayuno ya más largo, aumentan en el plasma. Es una persona mal alimentada, si yo determino en el plasma los lípidos, los ácidos grasos van a estar elevados. Y esto es fundamental. Los cuerpos cetónicos es insignificante como combustible metabólico en el periodo absortivo. Lógico, porque no hay lipólisis, no hay beta-oxidación hepática. Es insignificante, pero ¿cuándo adquieren relevancia? Cuando el ayuno de 2 días, pero en el ayuno de largo plazo, o el ayuno, ¿no es cierto? El ayuno, vamos a hablar de inanición de varios días, y el ayuno se prolonga, los cuerpos cetónicos adquieren mucha relevancia, porque ya saben que son combustibles metabólicos alternativos. Entonces aumentan en el plasma, ya saben, pero el problema, que es el riesgo, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Y recordando los cambios relativos de los parámetros metabólicos durante el comienzo de la inanición. Horas de la inanición, 12 a 24, cambios relativos. Ayuno y ayuno prolongado, miren, 12 a 24 horas, miren, la insulina baja y el glucagón aumenta. Primera cosa fundamental. Segundo, hay activación de la lipólisis, por lo tanto, los ácidos grasos que están en los triacilgliceroles del tejido adiposo se rompen y los ácidos grasos se liberan y comienzan a incrementar en el plasma. De lo que prácticamente no encontramos en el plasma, comienza a aumentar en las horas de ayuno, comienza a aumentar. ¿Sí? La glucosa, es obvio, los cambios que ocurren en la glucosa a lo mejor estará alrededor de 100 miligramos, bajará a 80, alrededor de 80, pero luego se mantiene. Todos los mecanismos que están aquí están en la tendencia de mantener la glucosa, ahorrarnos. Los cuerpos cetónicos, miren, los cuerpos cetónicos, conforme pasan los días de ayuno, los cuerpos cetónicos se vuelven un combustible alternativo trascendente. Trascendente, porque es combustible alternativo. Y ahí vamos a ver, ¿para qué tejidos? Para el tejido, ya recordarán bien ustedes, el tejido, el hepático no, el músculo esquelético, el corazón y sobre todo el cerebro. El cuerpo cetónico es un combustible que incrementa mucho, mientras más pasan las horas de ayuno, incrementa para ser un combustible metabólico alternativo. Y nos falta el glucógeno hepático. Miren, va de caída. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es un combustible metabólico, o mejor dicho, una reserva metabólica limitada. Máximo nos durará 24 horas, siempre y cuando esta persona esté en reposo. Porque si hizo una actividad física, seguramente se le acaba en 2-3 horas, dependiendo qué tipo de actividad física hizo. Entonces el glucógeno no podemos decir que es un combustible para largo plazo. Es un combustible de corto plazo, que nos evita estas hipoglucemias en ayunos tempranos o entre comidas, ayunos nocturnos, pero ya cuando hablamos de ayunos más largos, más de 24 horas, pues se nos acaba el glucógeno. Así estemos en reposo, no se diga en un estado, ¿no es cierto?, en un estado ya prácticamente de actividad física. El glucógeno muscular no puede contribuir de manera directa a la glucosa plasmática, puesto que el músculo carece de glucosa 6-fosfatasa. El propósito primario del glucógeno muscular es proporcionar la fuente de glucosa 6-fosfato para darle energía al propio músculo. Eso hemos hecho hincapié varias veces. Sin embargo, la acetilcoenzima formada por medio de oxidación de ácidos grasos en el músculo inhibe la piruvato deshidrogenasa, lo que da pie a una acumulación de piruvato. ¿Sí? La acetilcoenzima formada por medio de la oxidación de ácidos grasos en el músculo inhibe la piruvato deshidrogenasa, lo que da una acumulación de piruvato. La mayor parte de este es transaminado a alanina, a expensas de aminoácidos que surgen por desintegración de la proteína muscular.
Catabolismo proteico. En el músculo tenemos una reserva importante, voy a decir la reserva, entre comillas, de proteínas. Se degradan y los aminoácidos se transaminan con el piruvato para formar alanina. ¿Sí? Y gran parte de los cetoácidos originados por esa transaminación se exportan desde el músculo y son captados por el hígado, donde la alanina sufre transaminación para producir piruvato. Ciclo glucosa-alanina. Los aminoácidos resultantes se exportan en su mayor parte de regreso al músculo para proporcionar grupos aminos para la formación de más alanina, mientras que el piruvato es un sustrato importante para la gluconeogénesis en el hígado. Entonces aquí tenemos que recordar, esto también lo vimos en metabolismo nitrogenado, el piruvato es utilizado en el catabolismo proteico muscular para transaminarse, los aminoácidos se transaminan con el piruvato y forma alanina. La alanina se exporta al hígado y nuevamente vuelve a transaminarse, dejando ahí piruvato, y el piruvato interviene en la gluconeogénesis. ¿Saben bien? Porque el piruvato se transforma en oxaloacetato y hay gluconeogénesis. Ahora, en el tejido adiposo, la disminución de insulina y el incremento de glucagón resultan en inhibición de la lipogénesis e inactivación e internalización de la lipoproteína lipasa, y en cambio, ¿qué se activa? La lipasa sensible a hormonas. Es decir, esta lipasa, ¿qué hace? Lleva a la liberación desde el tejido adiposo de cantidades aumentadas de glicerol, que es un sustrato para la gluconeogénesis hepática, y los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres van al plasma, aumenta su concentración y son usados por el hígado, el corazón y el músculo estriado. Es decir, los tejidos que hacen beta-oxidación, como su combustible metabólico preferido, lo que por tanto preserva la glucosa. Es decir, en vez de comenzar a continuar oxidando glucosa, mejor la glucosa le ahorra para los tejidos glucodependientes. Por lo tanto, los ácidos grasos libres se vuelven un combustible metabólico importante para el hígado, el corazón y el músculo. Aun cuando el músculo de preferencia capta y metaboliza ácidos grasos libres en el estado de ayuno, no puede satisfacer todos sus requerimientos de energía mediante la beta-oxidación. En contraste, el hígado tiene una mayor capacidad de beta-oxidación que la que se necesita para satisfacer sus propias necesidades de energías, y conforme el ayuno se torna más prolongado, forma más acetilcoenzima A de lo que puede oxidar. Esta acetilcoenzima A se usa para sintetizar los famosos cuerpos cetónicos, que son importantes combustibles metabólicos para el músculo estriado, cardíaco, y puede satisfacer hasta el 20% de las necesidades de energía del cerebro. Quiere decir que el músculo esquelético, el músculo cardíaco, ya no solamente hace beta-oxidación, sino también hace la oxidación de los cuerpos cetónicos. Entonces, en el momento de ayuno comienza a cambiar el panorama y la beta-oxidación se vuelve un proceso de fundamental importancia para ciertos tejidos, y a su vez la oxidación de cuerpos cetónicos. En la inanición prolongada, la glucosa llega a representar menos del 10% del metabolismo productor de energía de todo el cuerpo. Quiere decir que como tenemos que ahorrar glucosa, empezamos a tomar como un combustible primordial el cuerpo cetónico. En ausencia de otra fuente de glucosa, el glucógeno hepático y muscular se agotaría luego de alrededor de 18 horas de ayuno. Esto es relativo, dependerá de cuánto el peso del individuo, cuánta reserva tuvo, ¿no es cierto? Si se encuentra en reposo o hace actividad física. Pero dicen, miren, es una reserva limitada. A medida que el ayuno se hace más prolongado, una cantidad cada vez mayor de aminoácidos que se liberan como resultado del catabolismo proteico se utiliza en el hígado y los riñones para la gluconeogénesis. Miren, a partir de estos conceptos básicos, está en el capítulo, ¿no? El capítulo 14 de Bioquímica de Harper, Perspectiva General del Metabolismo y el Suministro de Combustibles, está en este capítulo, en las últimas páginas. Las últimas páginas tienen un condensado o una integración de todas las vías metabólicas que hemos visto. Porque ahí podemos entender, no antes. Si no sabemos qué es la glucógeno fosforilasa, qué es la glucógeno sintasa, cuál es la acción de la insulina, cuál es la acción del glucagón, es imposible entender esta parte. Pero una vez que ya ustedes ya han visto todas
las rutas metabólicas y las acciones enzimáticas de esas rutas, perdón, las acciones hormonales sobre esas rutas, pues podemos entender fácilmente. ¿Sí? En la inanición prolongada, conforme se agotan las reservas del tejido adiposo, hay un incremento muy considerable del índice neto del catabolismo de proteínas para proporcionar aminoácidos. ¿Sí? Es decir, primero empezamos a romper lípidos. Los cuerpos cetónicos comienzan a aumentar para tratar de que el catabolismo proteico no sea tan intenso, ¿sí? Para también ahorrarnos proteínas. Por eso también se forman cuerpos cetónicos. Hay un aumento considerable del índice del catabolismo de proteínas para proporcionar aminoácidos, no solo como sustratos para la gluconeogénesis, sino también como el principal combustible de todos los tejidos. Quiere decir que ya cuando comenzamos a echar de mano lípidos, pero tenemos ya un ayuno ya muy largo, ya los lípidos también ya necesitan también su ayuda, y ahí entran los aminoácidos, ¿no? La muerte se produce cuando las proteínas tisulares esenciales se catabolizan y no se reemplazan. En pacientes con caquexia, quiere decir cuando prácticamente estas proteínas o hay degradación completa de las proteínas musculares, como resultado de la liberación de citocinas en respuesta a tumores y varios otros estados patológicos, hay un aumento del índice del catabolismo de la proteína tisular, así como incremento del índice metabólico. De modo que se encuentran en un estado de inanición avanzada. Estamos hablando ya de un estado de inanición que ya pone en riesgo la vida, ¿no? Quiere decir, cuando las reservas lipídicas ya están disminuyendo y las proteínas musculares también ya están tratando de sostenerse con los aminoácidos, pero ya no tiene prácticamente suficientes proteínas. De nuevo, dice, la muerte sobreviene cuando las proteínas tisulares esenciales se catabolizan y no son reemplazadas. Es que vamos a ver, a un paciente prácticamente sin músculo, las proteínas de ese músculo se degradaron para sostener la vida de este paciente. La alta demanda de glucosa por el feto y para la síntesis de lactosa durante la lactancia puede llevar también a cetosis. Esto llega a observarse como cetosis leve con hipoglucemia en humanos. En ganado vacuno, en lactancia y en ovejas que portan una gestación gemelar puede hacerse cetoacidosis muy pronunciada e hipoglucemia profunda. En la diabetes mellitus, esto es importante. Tipo 1, mal controlada, ya saben muy bien que no hay secreción de insulina. Los pacientes llegan a presentar hiperglucemia, en parte como resultado de la falta de insulina para estimular la captación y utilización de glucosa, y porque en ausencia de insulina que antagonice con las acciones del glucagón hay aumento de la gluconeogénesis a partir de aminoácidos en el hígado. Es decir, a más que no se puede ingresar la glucosa, aumenta la gluconeogénesis hepática, porque está estimulado las hormonas, la contrarregulación catabólica, es decir, no hay un adecuado balance. Al mismo tiempo, la falta de insulina que antagoniza las acciones del glucagón ocasiona incremento de la lipólisis en el tejido adiposo y los ácidos grasos no esterificados resultantes son sustratos para la cetogénesis hepática. Clarito, es decir, aquí no hay insulina, por lo tanto se estimula que, o mejor dicho, no hay una hormona que antagonice las acciones del glucagón, por lo tanto, este paciente entra en un estado catabólico intenso. Van a haber pacientes delgados muchas veces porque simula un estado de ayuno. Estoy hablando de diabetes mellitus tipo 1. La utilización de estos cuerpos cetónicos en el músculo y en otros tejidos puede estar alterada debido a la falta de oxaloacetato, porque todos los tejidos tienen un requerimiento alto del metabolismo de glucosa para mantener una cantidad adecuada de oxaloacetato para la actividad del ciclo de Krebs. En la diabetes no controlada, la cetosis puede ser bastante grave como para dar la acidosis, cetoacidosis pronunciada, dado que el acetoacetato y 3-hidroxibutirato son ácidos fuertes. El coma se produce tanto por la acidosis como por el aumento considerable de la osmolalidad del líquido extracelular. Ya saben muy bien, por la hiperglucemia. Miren, aquí hay un resumen. Este es un resumen. A partir de hoy estoy haciendo un resumen, una integración de lo que hemos visto. Bueno, resumen de las características metabólicas de los principales órganos. Hígado. Las principales vías. Miren el hígado. El hígado es un tejido
central en el metabolismo. Glucólisis, gluconeogénesis, lipogénesis, beta-oxidación, ciclo de Krebs, cetogénesis, metabolismo de lipoproteínas, también hace síntesis de ácidos de sales biliares, metabolismo de fármacos, urea, hace la síntesis de la urea que vimos, hace síntesis de colesterol y síntesis de proteínas plasmáticas. Es un tejido eminentemente muy importante en las vías metabólicas. Por eso ya saben muy bien, cuando tenemos alteración hepática, no solamente nos da trastornos de lípidos o de también de glúcido, y también puede dar un sinnúmero de otros trastornos. ¿Ya? ¿Cuáles son los sustratos? Es decir, los combustibles que él utiliza, ¿no? Los principales sustratos. Ácidos grasos libres, porque hace beta-oxidación, ¿no? Glucosa, en el estado postprandial, consume glucosa. Ya saben que en el momento de ayuno prefiere consumir ácidos grasos. Lactato, glicerol. ¿Por qué lactato y glicerol? Lactato, glicerol y podríamos decir también que aminoácidos, porque este es un tejido que hace gluconeogénesis. Y también bueno, ya saben bien también que el alcohol se metaboliza principalmente en el hígado. ¿Qué productos exporta? Glucosa, gluconeogénico. BLDL, ya saben bien que transporta los triacilgliceroles de ahí. Cuerpos cetónicos, urea, colesterol, proteínas, ácido úrico, sales biliares. Las enzimas especializadas, ¿qué enzimas posee? ¿No es cierto? Decimos la glucoquinasa, la glucósido-fosfatasa, la glicerol-sinasa. ¿Se acuerdan que la glicerol-sinasa, para formar triacilglicerol, necesito que podamos metabolizar o fosforilar el glicerol? El hígado lo posee. Fosfoenol piruvato carboxisinasa, enzima gluconeogénica. Fructosinasa, ¿sí? Alginasa y todas las enzimas del ciclo de la urea. HMG coenzima sintetasa o sintasa. HMG coenzima aliasa. Síntesis de cuerpos cetónicos. Alcohol deshidrogenasa. El cerebro. Las principales vías del cerebro. Glucólisis, ciclo de Krebs. Síntesis de neurotransmisores y también tenemos metabolismo de aminoácidos. Los aminoácidos allá también se transaminan, recordarán, hay transaminación y luego desaminación oxidativa. ¿Cuáles son los principales sustratos? La glucosa, los aminoácidos sí, porque también pueden integrarse, ustedes saben muy bien, el esqueleto carbonado, pero principalmente glucosa y cuerpos cetónicos en inanición prolongada. ¿Qué puede exportar el cerebro? Dice, el metabolismo de neurotransmisores, enzimas especializadas, aquellas que se usan para la síntesis y el catabolismo de neurotransmisores, básicamente, ¿no? Y ya saben bien, enzimas de la vía glucolítica y el ciclo de Krebs. Corazón. Principales vías metabólicas que realiza el corazón. Beta-oxidación y ciclo de Krebs. Ya decíamos que el corazón es un tejido que oxida preferentemente ácidos grasos. No es glucodependiente. Los sustratos. Cuerpos cetónicos, ácidos grasos libres, triacilglicerol de las BLDL y algo de glucosa. Algo de glucosa. Principalmente ácidos grasos para beta-oxidación y también es un tejido que puede oxidar cuerpos cetónicos. No exporta nada y tiene tejidos lipoproteína lipasa y la cadena de transporte de electrones muy activa por la beta-oxidación, ¿no? Tejido adiposo. ¿Qué vías metabólicas es muy activa? La lipogénesis, esterificación de ácidos grasos, lipólisis en ayuno. ¿Sí? No es un tejido que se especializa en hacer beta-oxidación. Es un tejido que se especializa en sintetizar ácidos grasos y esterificar ácidos grasos. Y cuando está en ayuno, se fragmenta y hay vía lipolítica, lipólisis. Principales sustratos, la glucosa, ya saben que es un tejido insulino dependiente, y viene el triacilglicerol, que puede venir del kilomicrón y de las BLDL. Kilomicrón, momento postprandial, y BLDL en cualquier momento. Empieza a exportar, no sería en cualquier momento, las BLDL se exportan en una vía intensa de lipogénesis hepática.
¿Cuáles son los sustratos, perdón, las sustancias que exporta el tejido adiposo? De ahí se libera los ácidos grasos libres y el glicerol. Entonces aquí ustedes saben muy bien que estas enzimas, la lipoproteinlipasa para romper el triacilglicerol y la lipasa sensibles de hormonas, la lipoproteinlipasa es para romper los triacilgliceroles que vienen del kilomicrón y las BLD. Y la lipasa sensible de hormonas es para romper el triacilglicerol que ya está reservado en el tejido adiposo. Músculo. Aquí tenemos que distinguir el músculo que se contrae con rapidez y el músculo que se contrae con lentitud. Es lo que determina. La actividad física de pocos minutos es una actividad física, prácticamente decimos, anaeróbica, y el músculo que se contrae con lentitud es con actividad física de actividad más prolongada. Sí, hay que distinguir. Por ejemplo, en un sprint, el músculo se contrae con rapidez, es una actividad anaeróbica, pero en cambio un maratonista o un fondista, ¿qué es? Es otro tipo de actividad, es una persona con una actividad muscular diferente, donde hay la contracción es contracción más lenta, más sostenida, y se hace una contracción más aeróbica. Entonces, los músculos que se contraen con rapidez, la vía glucolítica. Los principales sustratos, la glucosa y glucosa, es un tejido glucodependiente, ¿no? Y el glucógeno, ya saben. Y lo que exporta el lactato, que ya saben muy bien, alanina y cetoácidos en ayuno. Alanina. Viene de la glucólisis anaeróbica. El músculo que se contrae con lentitud y con otro tipo de actividad física. Es un tejido evidente, baja los niveles de glucosa y empieza a ahorrar, ¿no es cierto? Demanda que la glucosa se vaya a los tejidos glucodependientes y entonces empieza a haber vía glucolítica, sí, pero enseguida comienza a tener una relevancia lo que es la beta-oxidación y el ciclo de Krebs. La beta-oxidación y el ciclo de Krebs. Es decir, aquí juega un papel ya muy importante porque las reservas musculares de glucógeno caen en una actividad ya prolongada. Se empieza a echar de mano que los los ácidos grasos. Y los ácidos grasos generan, ya saben, los cuerpos cetónicos. En los principales sustratos, los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos que le van dejando, ¿cuál? Los kilomicrones y los BLDL. Porque este tejido tiene lipoproteinlipasa para dejarle, ¿no es cierto?, ácidos grasos para que puedan ser oxidados. El riñón, ya saben que es un tejido gluconeogénico, ¿sí? Los principales sustratos, sí puede oxidar ácidos grasos libres, lactato, glicerol. El tejido es un tejido que exporta glucosa porque es gluconeogénico. Por eso aquí decimos la enzima fosfonolpiruvato carboxisinasa, ¿sí? Y los famosos glóbulos rojos, ¿no? Ya saben bien, los glóbulos rojos, glucólisis anaeróbica, vía de las pentosas fosfato. Nunca puede hacer beta-oxidación, no tiene mitocondria. La glucosa, glucosa y glucosa, y glucosa y glucosa, aquí es un tejido glucodependiente, ¿no? A diferencia de esta glucodependencia con el cerebro, recordarán que el cerebro sí puede oxidar cuerpos cetónicos y se vuelve trascendente su oxidación de cuerpos cetónicos en ayunos prolongados, pero glóbulos rojos nunca podrán. ¿Sí? La glucosa, ya saben bien que termina en lactato, y aquí tenemos enzimas de la vía de las pentosas fosfato, porque aquí en el glóbulo rojo también es muy intensa la actividad de las pentosas fosfato por la producción del NADP reducido. Ya, listo, por favor, o sea, aquí hacer la lectura. Las primeras páginas están sobre la vía glucolítica. Si ustedes gustan pueden hacerlo, ¿no? Ay, perdón, se me fue. Miren, en el capítulo 14, perspectiva general del metabolismo y el suministro de combustibles metabólicos, aquí está sobre lo que ya hemos visto. Por eso me permito, ustedes pueden leer todo como un resumen y ustedes van a ver que esto es un resumen de todo lo que hemos visto. ¿Sí? Todo lo que hemos visto está aquí, claro, de forma condensada, sistematizada, con gráficos, ¿sí? ¿Ya? Pueden leerlo porque estas son las mismas vías que lo hemos visto.
Esto es todo lo que hemos visto nosotros. Ahora, lo que hemos hecho hoy día es un repaso del ciclo de alimentación y ayuno. ¿Qué pasa en un estado, una persona bien alimentada? ¿Qué vías se activan bajo qué acción? Y una persona mal alimentada, ¿qué es lo que le pasa? Pues todos los gráficos que ustedes tengan aquí está en función de lo que hemos visto. Listo, con hemos planteado las vías metabólicas más importantes del metabolismo. Hay muchas vías, por ejemplo, del metabolismo de aminoácidos que hemos indicado. No vamos a verla porque si no, no acabaríamos nunca. Así es que hemos acabado el programa. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Ahora vamos a tener evaluaciones nada más, porque hemos terminado el programa. Tenemos ahora la evaluación el día de mañana de proteínas y la evaluación el día viernes de las prácticas. Por favor, al no ya haber acabado el programa, no tenemos clases, por favor les pido aplazar ya no a las 7 de la mañana, sino a las 8. De tal forma que yo mañana programaré la evaluación no a las 7, sino a las 8 de la mañana. O sea, a las 8 nos conectamos, prenden las cámaras y la evaluación siempre, ya saben que dura 20 a 25 minutos, no más. Y igual el día viernes con la evaluación de prácticas, de igual manera, nos conectamos todo el grupo a las 8 de la mañana y una media hora, tal vez 20 a 25 minutos desde las 8 de la mañana para planificarlo así. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Doctora, la prueba del viernes va desde cinética enzimática mismo, ¿verdad? Claro, desde cinética enzimática hasta la última que es proteínas. Pues. Doctora, y disculpe, ¿debemos estudiar los valores que nos dan en los insertos o podemos estudiar solo los valores que están en el libro? En los insertos, por favor. Las técnicas, las que hemos hecho, son de acuerdo a esos insertos. Gracias. De acuerdo a las técnicas, ¿ya? Ahora, preguntas.